tenemos el gusto de contar con nosotros con la doctora Dulce Adriana Mata Espinosa. Ella es investigadora de Ciencias Médicas adscrita al Laboratorio de Patología Experimental del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es química farmacobióloga, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la maestría con especialidad en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrollando su trabajo experimental en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Realizó un postdoctorado aquí en el instituto, cuenta con más de 80 publicaciones internacionales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Además, es profesora de asignatura de la carrera de Biología y tutora de la Facultad de Química aquí, bueno, en la UNAM. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Adelante. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por su asistencia. Veo muchas caras conocidas, me da gusto que hayan venido. Y bueno, la demora, muchas gracias por esperar. Y bueno, vamos a empezar con un tema que a mí me gusta muchísimo y es los péptidos antimicrobianos obtenidos de mamíferos como terapia alternativa en un modelo de tuberculosis pulmonar, que si ya me han escuchado otras veces, es con lo que trabajo hace más de 25 años. Y ay, no funciona, vamos a coserle con él. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que principalmente afecta a los pulmones, aunque puede infectar cualquier órgano del cuerpo. Es producida por la Mycobacterium tuberculosis, que en un esputo se observa a través de la tinción Nielsen, Nielsen se observa así, son bacilos color fuchsia y se consideran bacilos ácido alcohol resistentes. No me puedo pasar para allá para... No se escucharía, ¿verdad? Mi voz. Entonces les decía que los bacilos de Mycobacterium tuberculosis son considerados como bar positivos porque resisten a la decoloración con el alcohol ácido. Esto todos los de microbiología pues lo saben perfectamente. Es la primera causa de muerte a nivel mundial por un agente infeccioso. Cada año tenemos 10 millones de casos nuevos y 1.5 millones de muertes. La TB latente, el 25% de la población está infectada con TB latente, es decir, 2.000 millones de personas. En México, en el 2024 hubo más de 28.000 casos totales y los estados con más incidencia son Baja California, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. ¿Qué nos está pasando? Bueno, es importante mencionar que desde 1993 la OMS declaró como las cepas multidrogoresistentes como una reemergencia y por eso es que son tan importantes. Ya pasaron 30 años y seguimos con ellas. ¿Por qué surgieron estas cepas? Por el tratamiento incorrecto o insuficiente, la falta de adherencia, interrupción, abandono o toma irregular. Y estas cepas son producto de la presión antibiótica mal gestionada que elimina a las bacterias sensibles y deja sobrevivir y proliferar a las resistentes. Los tratamientos contra estas cepas son muy largos, aproximadamente entre 18 a 20 meses. Dentro de las cepas resistentes a fármacos se dividen las MDR, que simplemente son resistentes a isoniazida y rifampicina, las pre-XDR, que son preextensamente resistentes, y estas cepas son MDR y además tienen una resistencia a una fluoroquinolona, como levofloxacino o moxifloxacino. Las XDR, la cual es una MDR, que además de tener la resistencia a cualquier fluoroquinolona, se les tiene que dar al menos un fármaco adicional. Estos puede ser la bedaquilina, la linezolida o un inyectable como la caprimicina o la canamicina. Y la pandrogo resistente, que es resistente a todos los fármacos de primera y segunda línea probados in vitro. Bueno, pues
como les mencionaba, los tratamientos son muy largos. Cuando son cepas que son drogosensibles, al menos son 4 fármacos tomados por 3 a 9 meses. Y los drogoresistentes, como ya les mencionaba, de 18 a 20 meses. Todos estos fármacos pues van a tener efectos colaterales como gastritis, alteraciones neurológicas, van a afectar al hígado y a la microbiota normal. ¿Por qué es tan difícil poder eliminar a la bacteria? Pues porque la micobacteria tiene una pared celular muy difícil de penetrar, como pueden observar. Está compuesta por lípidos acil, ácidos micólicos, arabinogalactanos, peptidoglicanos, y después de eso viene la membrana. Entonces, es muy difícil que penetre los antibióticos y por eso es que también se han generado cepas ya multidrogoresistentes. ¿Cuál es el desarrollo de la infección? Y en este caso, pues sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vías aéreas. Cuando un paciente con TB activa tose, estornuda o habla y está una persona receptora, pues entonces ahí es donde se va a transmitir. ¿Y qué puede pasar? Existen 3 escenarios. El primer escenario es que la persona se enferme y que presente los signos y los síntomas de la enfermedad y esta persona necesita un tratamiento, como les comentaba, un tratamiento ya ir con el médico y empezar a tomar el tratamiento. ¿Qué pasa con el otro 90%? De ese 90%, el 95% va a poder controlar la infección, es el sistema inmunológico innato y adaptativo, van a poder controlar la infección. ¿Qué pasa con el 5% restante? Van a mantener la bacteria dentro de sus pulmones o dentro de cualquier otro órgano en forma de granulomas. Y estos pacientes no tienen evidencia de enfermedad, o sea, pueden estar como si nada, ¿no? Pero ahora se sabe que también los casos subclínicos sí pueden infectar. Y estos casos subclínicos pues pueden llegar otra vez a la TB activa y entonces son los que requieren el tratamiento. Bueno, pues uno de los objetivos de nuestro laboratorio ha sido buscar alternativas terapéuticas para cortar los tiempos de tratamiento. Entonces, en el laboratorio contamos con un BCL3 en el que preparamos cultivos, preparamos las células, ahí trabajamos con las células que son macrófagos MHS y las A549 que son células epiteliales. Aquí estoy yo trabajando en el BCL3. Y también contamos con un ABCL3, que también se cuenta con toda la seguridad para poder trabajar con esta bacteria que se transmite por el aire. Pero bueno, lo importante de aquí es que este objetivo lo hemos intentado buscar desde hace más de 25 años y hemos probado diferentes formas. Y aquí les voy a mostrar lo que ahora estamos haciendo con los péptidos antimicrobianos, que estos péptidos antimicrobianos son parte de la respuesta inmune innata y están en todas partes. Como podemos ver, los insectos, los anfibios, los mamíferos, las plantas, los microorganismos y también los animales acuáticos tienen PAMS. Todos tenemos PAMS porque son parte de nuestra respuesta inmune innata. Y aquí les puse algunas características. Están constituidos entre 20 y 60 aminoácidos, tienen pesos moleculares pequeños de 10 kilodaltones y son de naturaleza catiónica, es decir, tienen cargas positivas, principalmente como la histidina, la lisina, la arginina, que podemos ver aquí la histidina y la arginina, y eso les va a permitir poder contactar con los fosfolípidos que tienen carga negativa y poder lisar directamente a las bacterias, a los hongos, a los virus, porque estos péptidos tienen capacidades para actuar sobre diferentes patógenos. Es decir, qué actividad tienen, actividad antibacteriana, antifúngica, antiinflamatoria, antiviral, antiparasitaria y anticancerígena. Entonces, estos péptidos antimicrobianos que son parte de la respuesta inmunológica, pues
tienen muchas ventajas. Eh, Además, tienen propiedades inmunorreguladoras, ya que activan a macrófagos e inducen la síntesis de citocinas proinflamatorias, como podemos ver aquí. Estos péptidos antimicrobianos son sintetizados por neutrófilos, por células NK, por macrófagos, y también estos péptidos antimicrobianos van a activar a otras células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, que a su vez pues activan otras células. También tienen la capacidad de inducir autofagia, que es una muerte que no va a necrosar el tejido, que va a contener en nuestro caso a la micobacteria, y además son quimioatractantes, o sea, en donde se están liberando, hacen que las células de diferentes partes del tejido lleguen hasta donde están, y por eso tienen esta propiedad de quimioatractores. Em, bueno, existen ya varios mecanismos propuestos para los péptidos antimicrobianos, y en realidad primero ellos se absorben, y hay veces en que ellos pueden translocarse o distribuir a través de la membrana. Y una vez que los que translocan, pues ya entran adentro, y lo que pueden hacer es inhibir la síntesis de proteínas, o también inhibir ya la síntesis de la membrana. Otra forma en la que actúan es haciendo hoyos. Entonces, existen varios modelos. Es el modelo de barril, el modelo de poro toroide, el modelo de alfombra. Y en estos modelos lo que están haciendo los péptidos antimicrobianos es pegarse a las membranas de las bacterias, de los virus, de los parásitos, y hacer hoyos. Y de esta manera hacen una presión osmótica y de esa manera los lisan. Entonces, pues también tienen esta ventaja. Aquí es un mecanismo propuesto para la micobacteria, y aquí proponen que se puede actuar directamente sobre la DNA girasa y sobre la síntesis de proteínas. Bueno, entonces, como les decía, los PAM se utilizan contra todo, y de hecho encontré que la lisozima es un PAM descubierto por Fleming. Además de descubrir la penicilina, en 1921, o sea, 6 años antes, encontró Fleming que la lisozima, que está en el moco, en la saliva, puede hidrolizar la pared celular de las bacterias. Entonces, tenemos más de 100 años que han sido descubiertas estas moléculas. Se tienen más de 3.400 PAMs que se conocen y que se utilizan actualmente. Entonces, em, yo les voy a mostrar unos nuevos PAMs que nunca habían sido antes estudiados, que provienen de mamíferos salvajes, y vamos a utilizar el modelo que el doctor Hernández Pando, que es jefe de la sección de patología, describió en 1996. Y en este modelo lo que intentamos es simular a lo que ocurre en la enfermedad natural. O sea, ¿qué pasa en la tuberculosis normal? Como les mencionaba, se transmite por el aire. Nosotros lo que hacemos es ratoncitos de la cepa C, machos, se les inyecta, bueno, se les inocula por vía intratraqueal la bacteria, se les inocula 250.000 bacterias vivas y virulentas, y entonces producen la enfermedad. Y este modelo, que es un modelo, lo que ocurre es que está formado por dos fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda, que abarca del día 1 y hasta el día 28, el ratoncito puede controlar la infección. Va incrementando la carga bacteriana, pero puede controlar la infección. En el día 14 hay formación de granulomas, y en el día 21 pues ya hay una respuesta de tipo TH1, que es protectora porque existen citocinas proinflamatorias que pueden controlar la infección. Pero ¿qué pasa después del día 21? Después del día 21 existe la formación de células TH2, y la respuesta es antiinflamatoria. Y entonces la carga bacteriana va en aumento, la sobrevida va disminuyendo, y hay formación de neumonía, y los granulomas se vuelven más pequeñitos. Y entonces la respuesta TH2 predomina, y como es antiinflamatoria, estas citocinas lo que hacen es desactivar a los macrófagos. Y los macrófagos desactivados, pues ya no pueden controlar la infección.
y al no controlarla, pues el ratón se muere porque tiene muchísima carga bacteriana. Y entonces en este modelo es en el que queremos aplicar o se ha aplicado ya los péptidos antimicrobianos. Tenemos otro modelo que simula también a lo que ocurre en el humano y es el modelo de transmisibilidad o convivencia. En este modelo ponemos 5 ratones en una caja, 5 ratones enfermos y 5 ratones sanos, que sería nuestro control. Y en otra cajita ponemos 5 ratones enfermos y 5 ratones con el tratamiento, en este caso serían los péptidos antimicrobianos, y queremos ver si se evitan contagiar. Entonces, este es el modelo de transmisibilidad y simula lo que ocurre en hospitales, en asilos de ancianos, en las prisiones, en donde hay pacientes con tuberculosis activa y están conviviendo de manera hacinada. Ahí son personas con desnutrición y todo esto pues ayuda a que se desarrolle más fácilmente la tuberculosis. Entonces tenemos estos dos modelos aquí en el instituto y voy a platicarles ahora de los antecedentes que tenemos del uso de los péptidos antimicrobianos en el modelo de tuberculosis. Y esto fue una publicación del 2012, fue la primera en la que se utilizó el K9, que es un péptido que proviene de la saliva de perro. Y este péptido se aplicó igual a los ratoncitos, ya estaban enfermos y en el día 60 se les administró lunes, miércoles y viernes el K9 directamente en la tráquea y lo que encontraron fue que en el día 90 los ratones control pues tenían mucha carga bacteriana, en cambio los ratones tratados había disminuido su carga bacteriana. Y lo mismo pasó para el día 120, el control o placebo con alta carga bacteriana y para los tratados con el K9 pues casi limpios, ¿no? Aquí se observa una micrografía del pulmón tratado y del pulmón sin tratar. Y lo más interesante es cómo se observa por microscopía electrónica de transmisión, cómo se rompe la pared celular de la micobacteria. Entonces está fragmentada y es la acción que está teniendo el K9. El K9 es una catequicidina y como les decía, pues está haciendo los poros dentro de la micobacteria. Otra publicación también del grupo del doctor Hernández Pando, que esta fue un poquito después, un año después, fue utilizando péptidos sintéticos, péptidos antimicrobianos sintéticos, y encontraron lo mismo. Para ratones que estaban infectados con H37 y para los MDR hay una disminución en la carga bacteriana con respecto al control. Entonces aquí podemos ver el control y bueno, estos péptidos, que son los sintéticos, tuvieron mejor efecto que estos dos, que estos no eran sintéticos. Esta LL37 es una catelicidina humana y el CRAM es la catelicidina del ratón, es la equivalente al ratón. Como vemos, aquí no tuvieron tanto efecto, pero sí tuvieron bastante efecto para la cepa H37RB. Y de nuevo, Bruno Rivas encontró por microscopía electrónica de transmisión que se adelgaza o se rompe la pared celular. Entonces, estos péptidos, que son sintéticos, también tuvieron esa actividad. Y bueno, más recientemente, el artículo de la doctora Jackie Barrios, ella utilizó una catelicidina que proviene del búfalo de agua y probó in vitro e in vivo la catelicidina y encontró pues una muy buena, encontró que en los macrófagos se inducen citocinas proinflamatorias, como veíamos en los antecedentes, hay interleucina 12 y TNF-alfa. Entonces, estos péptidos antimicrobianos sí están produciendo las citocinas que están ayudando a controlar la infección. In vitro e in vivo pasa lo mismo. Entonces, ella también determinó en los ratones infectados tanto con H37 como con MDR que hay una disminución en la carga bacteriana de aquellos ratoncitos que sí fueron tratados con el búfalo de agua, igual 3 veces a la semana, y en ambas cepas, y en ambas encontró una disminución
y bueno, de nuevo, ¿no? Por microscopía electrónica de transmisión, encontraron que había un rompimiento y fragmentación de la pared celular. Y bueno, pues entonces ahora yo les presento a unos nuevos péptidos que probamos en el laboratorio. Estos péptidos, ese trabajo que les traigo a presentar, eso es algo que nos ha publicado. Todavía nos faltan algunos, bueno, he hecho muchos experimentos que hacer, pero quiero compartírselos. El doctor Melgarejo, él es mexicano, él estudió veterinaria aquí en la UNAM, y él fue a hacer su doctorado allá en Estados Unidos y allá se quedó. Primero estuvo en la Universidad de Kansas y después, bueno, ya ahorita está en California. Cuando yo lo conocí, a mí me impresionó mucho. Él ha venido varias veces al instituto y me impresionó mucho porque la primera vez que estuvo aquí con nosotros, nos platicó de su estancia en Tanzania y nos mostró fotografías de cómo estaba observando a las hienas, de cómo vivían, cuál era su hábitat, y eso fue hace como 10 años. Él fue el que nos proporcionó el búfalo de agua y el K9. Y estos pértidos no habían podido dárnoslos porque estaban patentándolos. Una vez que se le liberó la patente, ya no los pudo dar y entonces fue que empezamos a trabajar con ellos. Entonces, son 6 péptidos los que vamos a ver los resultados. El primero, bueno, más bien el segundo y el quinto son de hienas rayadas. El sexto es de suricata y los otros son de hienas moteadas. Como pueden ver, son catequicidinas, tienen histidinas, argininas en su secuencia de aminoácidos. Son péptidos, son pequeños, entre 12 y 32. Y como pueden observar, tienen un grupo acetilo en el amino y en el carboxilo tienen un grupo amida, excepto en este. Este es el único que no tiene ningún grupo acetilo y amida y vamos a ver si esta ausencia favorece a que sea mejor péptido o no. Y bueno, pues les traigo un poquito para que conozcan de las hienas. Y estas hienas están expuestas a muchos microorganismos en su medio ambiente. Son resistentes al antrax y a la tuberculosis bovina. Y aquí les traigo unas imágenes para que más o menos vean cómo son. Esta es una hiena moteada con una pierna de cebra. Aquí está pues con una comida bastante enlodada, pero a ellas no les importa porque así se lo comen. Y estos animales son carroñeros. O sea, se comen la carne de animales muertos, ¿no? Y, híjole, se cambió la letra, pero bueno, se entiende. Las hienas moteadas viven en la parte, en toda esta parte de África, la que está coloreada, en pastizales, sabanas, bosques y desiertos, y ellas son cazadoras. Normalmente viven entre grupos de 20 a 100 individuos y son liderados por hembras y se comunican a través de gritos y gemidos similares a risas. Estos animales que viven en conjunto, se puede decir que son excelentes cazadores y entonces a ellos no les gusta tanto comer la carroña, porque lo mismo que son bastantes, pues agarran al animal y en ese momento lo matan y comen carne fresca, porque la carne fresca es mejor que la carne que está abandonada, ¿no? Entonces, este grupo de hienas moteadas normalmente sí son carroñeras, pero la verdad es que como andan en grupos, ellas pueden cazar más fácilmente, ¿no? Las hienas rayadas, una disculpa que se movió aquí, no sé por qué, ellas viven en la parte norte de África y en Asia, y a diferencia de las hienas moteadas, son exclusivamente carroñeras y están en peligro de extinción. eh, Ocasionalmente cazan presas pequeñas y ellas son más solitarias, viven en grupos pequeños de 7 individuos, entonces por eso mismo ellas sí son carroñeras, porque ellas no se van a enfrentar a un león o a un jabalí, ellas no. Ellas sí se coman lo que queda, ¿no? Lo que alguien les dejó por ahí, ellas sí son más carroñeras. Y bueno, tienen un pelaje que es característico, que es una melena espesa. Y bueno, de las suricatas, ellas viven en la parte sur de África, que está coloreado de amarillo, y ellas se alimentan de arañas, escorpiones, son omnívoros
pero me llamó la atención que también comen 1000 pies, no 100 pies, 1000 pies tóxicos y escorpiones venenosos. Sí comen frutas y otros, pero ¿por qué no se enferman? Pues seguramente tienen pues esos péptidos antimicrobianos que las están protegiendo y por eso no se enferman, ¿no? Son animales muy sociables, viven juntos en madrigueras que excavan con sus uñas afiladas y de ahí se mantienen a salvo de los depredadores y del intenso sol africano. Entonces, pues fue cuando ya empecé a leer un poquito más de los animales, que por qué el doctor Melgarejo quiso buscar los péptidos antimicrobianos de ellos, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo general fue evaluar la capacidad antimicobacteriana, citotóxica y quimiotáctico de estos nuevos péptidos antimicrobianos que provienen de hienas rayadas, moteadas y suricata en un modelo in vitro. Y bueno, pues la metodología que utilizamos es citotoxicidad en una línea celular MHS utilizando resazurina, quimiotaxis utilizando cámaras de Boyden. Determinamos la MIC igual utilizando resazurina y la bacteriólisis es cuando se infecta el macrófago y se trata con el péptido antimicrobiano y vemos si hubo una disminución o un aumento de la carga bacteriana. Esos fueron los ensayos que utilizamos. Y bueno, aquí ya vienen nuestros resultados. Eh, Bueno, en esta figura, la figura uno presenta los péptidos uno y 2 y podemos observar que en general no son tóxicos. El péptido uno de 20 hacia abajo, la concentración no es tóxico porque tuvo una realidad del 100%. El péptido 2 de igual manera, de 20 hacia abajo no tiene citotoxicidad. Y encontramos unas muy buenas mix para H37 de 40, para MDR de 20 y para el péptido 2 encontramos muy buenas mix. Este fue el mejor que tuvo las mix. Para H37 encontramos de 20 y para MDR de 5. ¿Qué significa eso de las mix? Pues significa que es una concentración mínima inhibitoria que va a matar a la micobacteria. Es decir, con 5 microgramos por mililitro, yo puedo saber que va a matar a 100,000 bacterias. Entonces, esas son muy buenas mix. De hecho, de 125 para abajo se consideran buenas. Eh, Aquí les muestro que en la figura 2, que los péptidos 3, 4 y 5 tienen efecto antimicobacteriano, pero solamente contra las MDR. Entonces, como pueden ver, hay una disminución con respecto al control. El control es bacteria pura, simplemente con medio de cultivo, y podemos observar que tuvieron buenas mix estos tres, pero solo con MDR. Con respecto a la citotoxicidad, el 3 y el 4 no son nada tóxicos y el péptido 5 sí fue un poco tóxico, pero de el 40 para abajo no es tóxico. Eso significa que no va a lisar las células eucariotas, porque si yo se lo voy a dar a un ratón, pues puede lastimar las células del ratón y eso es lo que no quiero. Entonces, con esto me ayuda a saber qué concentración es la que le tenemos que dar al ratón. En el ensayo de bacteriólisis solamente probamos el péptido 2, que es el que había tenido una mejor MIC, y encontramos que sí actúa sobre la cepa MDR, y a las 72 horas encontramos una disminución con diferencia significativa, y para el H37, pues no hubo una diferencia significativa, aunque sí disminuyó. Y bueno, del péptido 6, que es el de suricata, encontramos que no es tóxico desde 40 o menor concentración, y sí encontramos una buena MIC solamente para MDR. Entonces, a ver, aquí les traigo un resumen. Bueno, antes del resumen, la quimiotaxis, que es la que desarrollamos en las cámaras de Boyden. Esas cámaras se utilizaron hace muchos años. Es una cámara que tiene una copita abajo.
Entonces, en la copita se coloca el agente quimiotáctico, en este caso los PAMs, y después se ponen las células y después de 8 horas se ve si migran o no. Y entonces si migran, es que sí tuvieron un efecto quimiotáctico y si no migran, pues no tuvieron. Entonces aquí podemos ver los 6 péptidos y encontramos que el péptido 1, el 2 y el 5 sí inducen quimiotaxis. Entonces, como control negativo utilizamos BCA, que es una proteína que no tiene nada que ver. Como control positivo utilizamos el factor estimulante de crecimiento de monocitos y aquí están nuestras concentraciones que utilizamos, 1 y 5. Y encontramos que el péptido 1 sí induce migración. El péptido 2 también. Bueno, aquí no nos deja ver la pantalla negra, pero el 1, el 2 y el 5 sí inducen, mientras que los 3, el 3, el 4 y el 6 no inducen, o sea que son antiinflamatorios, ellos no inducen quimiotaxis. Bueno, ahí ya se ve mejor. El que mejor indujo la quimiotaxis fue el péptido 5, que está por arriba del control positivo, pero aún así no tuvimos diferencia significativa. Y bueno, aquí es como un resumen de los resultados que les mostré. Y para H37 solamente encontramos que el péptido 1 y el 2 sí logramos detectar una MYC y ese porcentaje es con respecto al control de bacteria. Pero los 6 péptidos sí tienen actividad biológica sobre la cepa MDR, unos mejores como el 5 y otros no tan buenos como el 4, ¿no? Aquí, por ejemplo, se los puse otra vez recordándoles que el 3 y el 4, como les había dicho al inicio, son la misma secuencia, la única diferencia es que el 4 no tiene el grupo acetilo ni el grupo amida. Y entonces aquí podemos ver que sí hay una diferencia grande entre el 3 y el 4. El 3 es el que tiene las terminaciones acetilo y amida, y pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, la moraleja es que, pues sí, necesitan tener estos grupos porque hacen que funcionen mejor, tengan una mejor MIC. Lo que no les comenté es que estos péptidos fueron sintetizados in silico, no son naturales. Fueron con un grupo que tiene el doctor Tonatiuh Melgarejo, se sintetizaron y este fue el resultado. Bueno, pues ya como conclusiones, podemos decir que los péptidos 1 y 2 provenientes de hiena moteada y hiena rayada tienen un efecto antimicobacteriano en cepas drogosensibles y drogoresistentes, que el péptido 2, que fue el de hiena rayada, fue el que obtuvo una mejor MIC con 5 microgramos para la MDR, y que las terminaciones acetilo y amida pues sí son necesarias para que tengan un efecto antimicobacteriano, y que pues los PAMs también tienen un potencial terapéutico por su efecto quimiotáctico, que no todos fueron quimiotácticos, pero 3 de ellos sí. Y bueno, como perspectivas tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Y uno de ellos es realizar ensayos de sinergia. Es decir, por ejemplo, ya sabemos que de los 6 péptidos, el péptido 2 fue el mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, primero in vitro, es combinar, por ejemplo, el péptido 2 con la isoniazida y ver si hacen sinergia y ver si se disminuye la MIC. Y eso tendríamos que administrarlo a los ratoncitos. Y así con la isoniazida, que es de primera línea, también tendríamos que utilizar otros como el moxifloxacino, que es de segunda línea, y entonces ver el objetivo es reducir y acortar la concentración y el tiempo de tratamiento. Entonces, estos ensayos de sinergia nos van a ayudar a eso. También queremos evaluar marcadores de apoptosis y autofagia. Como les dije en la introducción, se sabe que los péptidos antimicrobianos inducen autofagia. Entonces queremos saber si estos péptidos nuevos, estos 6 péptidos, también inducen autofagia. Y bueno, también nos interesa determinar la MIC en otras MDR. La MDR que utilizamos es una bacteria que nos donó la doctora Miriam Bobadilla,
que fue aislada en Orizaba, Veracruz, que hemos utilizado en muchos de los artículos y se llama CIB 99. Pero así como esa MDR, tenemos otras MDR traídas de Colombia, tenemos Beijing, del genotipo Beijing, que también son MDRs y que también queremos evaluarlas. Y, por supuesto, otras micobacterias que son las no tuberculosas, que son micobacterias de crecimiento muy rápido, pero que también afectan al humano, como Mycobacterium kansasi, por ejemplo. Entonces, también queremos evaluarlas en ellas y bueno, también queremos utilizar la nanotecnología para dar estabilidad a los péptidos antimicrobianos, porque debo decirles que una de las desventajas de usar péptidos antimicrobianos es que son muy susceptibles a las enzimas, entonces pueden ser degradados fácilmente. Aparte, pues son muy caros de sintetizar. Entonces, ya hemos trabajado con una chica de maestría haciendo nanopartículas con el búfalo de agua que les presenté. En ese artículo solamente se dio el búfalo de agua. Con esta chica Denise se hizo una nanopartícula de oro para poder estabilizarla y entonces ya la hicimos, ya la probamos, tiene una muy buena MIC, pero ahora tenemos que llevarlo a la parte in vivo. Entonces eso va a ser su tesis de doctorado y lo que queremos es aplicarlo en nuestro modelo de tuberculosis de fase progresiva, ya cuando los ratones ya están bien enfermos, en ese momento administrarles el péptido y en el modelo de convivencia. Y pues muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas preguntas. Mm, ok. La selección de los candidatos, en este caso, las especies animales, ¿cómo se hace? ¿Hay algún patrón? Porque, por ejemplo, podríamos ver el caso de las hienas, que son animales que se agrupan, que son carroñeros, pero tenemos otros, ¿no? Tenemos, con las hienas conviven también los leones, por ejemplo. Son grandes competidores, de hecho, en las sabanas, pues. Entonces, ¿cómo se hace esa selección para saber hacia dónde dirigir la búsqueda de estos? Ajá, esa respuesta yo creo que la obtuvo el doctor Melgarejo cuando estuvo allá en Tanzania y pudo observar cómo era el comportamiento de los animales. Entonces, por ejemplo, el búfalo de agua se sabe que tiene 7 catelicidinas más que una vaca normal, ¿no? Entonces, como se veía en la imagen del búfalo de agua, pues también viven en el lodo, su microambiente pues no es limpio. em, y yo creo que por ese motivo escogió a las hienas. De hecho, tengo entendido que también el doctor estaba buscando los péptidos antimicrobianos del dragón de De Komodo. acuerdo. Ajá, porque ese animal lo que hace es, cuando ataca a sus presas, lo que hace es inyectarles las bacterias que tiene dentro, ¿no? Entonces creo que ese es el animal que sigue, o sea, que el doctor tiene la vista puesta ahí y yo creo que más bien sí fue por su experiencia de observar cómo las hienas se comportaban. O sea, como pueden recordar las imágenes, pues están siempre en el lodo, están siempre comiendo la carroña y no se enferman y siguen vivas. Entonces, su sistema inmunológico innato es tan poderoso que les permite no enfermarse, ¿no? Entonces, prácticamente yo creo que esa fue la selección. Llama la atención de que son mamíferos, entonces necesariamente tienen que ser obtenidos de mamíferos, digo, porque hay otros carroñeros que son, o sea, aves, ¿no? Como los cocidos, Sí, yo creo que tiene que ser un mamífero de origen, mm, por la naturaleza. pues yo creo que más bien ahí no importa si sean aves o si vengan de peces o si vengan de reptiles, al final de cuentas yo creo que es el péptido y tendríamos que probarlo in vitro si funciona o no. Pero yo creo que sea que vengan de mamífero para usar en mamífero,
No creo Que traga directamente lo que ingiere y los mamíferos llevan un proceso, ¿no? claro, a lo mejor el mamífero tiene más sí, su medio ambiente o es más expuesto a estos microorganismos y por lo tanto puede desarrollar más fácilmente estos péptidos antimicrobianos que un ave, por ejemplo, ¿no? Como usted lo menciona. A lo mejor el animal, el mamífero que se arrastra, que come la carroña, que está en contacto con otros animales, mm, tiene mayor probabilidad de que sus péptidos antimicrobianos sean pues más eficientes para matar bacterias y para matar parásitos que los de las aves, ¿no? Entonces, y aparte también siempre buscan en la parte de proteínas que puedan ser sintetizados, que no sean tan difíciles. Por ejemplo, de estos 6 péptidos que nos mandaron, pues uno es el que tiene, al parecer es el que tiene mejor eficiencia y entonces, pues también es una cosa que tienen que ir buscando, ¿no? Pero pues sí podría ser una buena opción. Sí, Eli. Muchas gracias. Tengo No, gracias a ti. una duda. En un modelo ya en vivo, la administración de estos péptidos provoca una respuesta inmune hacia ellos. ¿Cómo Eh, es que ocurre eso y cómo es la administración para como ir haciendo tolerancia y que no se desencadene una respuesta contra estos? Ujú. Pues mira, la administración que nosotros utilizamos es la intratraqueal y directamente se coloca en las vías aéreas. Pero sí tienes razón. De hecho, es una como desventaja de los PAMS, que pueden desarrollar resistencia. Y de hecho, por aquí traía una diapositiva, justo por si me preguntaban. Este, que es una de las debilidades de los PAMs, ¿no? Que puedan ser o degradados o también que puedan, bueno, sí, que puedan, que tengan una vida media corta y también que pudieran ser, mm, que después se indujera una resistencia a los PAMs. Entonces, eso todavía es como un problema, una debilidad y bueno, pues está en boga todavía eso, ¿no? Porque pues sí tienes la ventaja de que pueden lisar a las bacterias, que pueden actuar directamente sobre la síntesis de proteínas o la síntesis de girasas o necesarias para su vida, pero por otra parte también podrían inducir una respuesta inmune, ¿no? Entonces, justamente por eso se está buscando hacer la nanotecnología y aquí les traigo eso también está interesante, de las aplicaciones de los péptidos antimicrobianos, por ejemplo, sobre las úlceras de pie diabético, y ya están en fase clínica 3 2 entonces son bastantes ya los péptidos antimicrobianos, pero la que les quería enseñar es la de esta. Cómo es que utilizando acarreadores, utilizando liposomas, utilizando nanopartículas poliméricas, nanogeles y partículas inorgánicas, como les mencionaba la partícula de oro o de plata, pueden administrarse sin que sean susceptibles, por ejemplo, a proteasas y como tú mencionas, ¿no? A lo mejor es una sola administración la que se daría y eso pues no induciría que se generen anticuerpos contra ellas, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer con los péptidos antimicrobianos y bueno, pues estamos en el camino, les comentaba, ya se tienen más de 3.400 péptidos antimicrobianos conocidos y bueno, pues también tiene sus desventajas, pero creo que es una opción o una alternativa que va a coadyuvar el tratamiento, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, para curar la tuberculosis, pues aparte del tratamiento, se necesitan otras alternativas para acortar el tiempo de tratamiento y eso pues en los pacientes en vez de que sea de 9 meses, pues a lo mejor que sea de 2 meses, eso ayudaría bastante, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta más por allá. Sí, Gracias. oye, los péptidos entendiendo que están solitos y esa es la idea de pegarlos
Sí. Sí, exactamente. Los péptidos se usan individuales, que de hecho también se nos ocurrió, se nos había ocurrido también mezclarlos, por ejemplo, usar el péptido 2 y el péptido 5. Pero sí, la idea es utilizarlos individuales y unirlos a las nanopartículas para que estos tengan una mayor tiempo de vida, que se pueda administrar en una sola dosis, que no se degraden. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora con Denise, con la nanopartícula de oro. Pero sí, hay muchas formas, liposomas, nanogeles, que puedan utilizarse. Y ponías tú en el estado de los 5 o 6 partidos que unos tenían unas modificaciones y otros no, no sé si a lo mejor tú lo hiciste, No. pero esos que tenían esas extremos modificados se probaron también sin esas modificaciones. No, el único que probamos fue el 3 y el 4. El 3 sí tenía las modificaciones, tenía el acetilo y el amida en el grupo carboxilo y el 4 no las tenía, pero cuando los probamos vimos o sea, una diferencia abismal. El 3 es bueno y el 4 pues no es nada bueno, o sea, su MIC fue de 160 mientras que el 3 fue de 20. Entonces, por eso es que en las conclusiones creemos que sí es importante ponerle los grupos acetilo y amida. Sí, pero nosotros nada más probamos esos dos. Se van a- es- Pues sí, habría que probarlos. No sé si alguien más tenga una pregunta o alguna sugerencia. Bueno, si no hay más preguntas, entonces quisiéramos entregarle un reconocimiento a la doctora Dulce por su grandiosa presentación. Muchas gracias. Gracias y gracias por escucharme.